tardes a todos. En la reunión de este mes vamos a tratar todo lo referente a moratoria. En esta hora que compartimos juntos vamos a repasar conceptos importantes de la normativa y ver también casos prácticos, ¿sí? Casos prácticos reales de liquidación para que podamos observar cuál es el beneficio de condonación con los distintos casos. Y antes de arrancar, les quiero contar que van a recibir con el material, recuerden que el material siempre lo reciben el día martes posterior a la reunión por mail a través del newsletter que se envía desde Thomson, y la grabación ya queda disponible apenas terminamos la reunión, ¿sí? Eso es inmediato y el material lo van a recibir el día martes como ocurre siempre con las distintas reuniones, ¿sí? Vamos a repasar, si les parece, primero, ya que el tema moratoria es un tema bastante extenso, amplio para tratar distintas consultas, pero les quiero aclarar que junto con el material van a recibir un Excel que preparé yo con un resumen de los conceptos, tiene un índice en la primera hoja, de apenas abren el archivo, que los remite a distintos temas dentro de lo que respecta a moratoria. Además, dentro del mismo Excel van a tener distintos casos enumerados con letras, con regularización de deuda en plan, con el procedimiento y las distintas pantallas, todo en un mismo archivo, para que ustedes lo puedan abrir y consultar cualquier duda sobre los plazos, sobre la condonación, la tasa de interés, todo lo más importante para evacuar, responder dudas, lo van a poder encontrar en ese Excel, ¿sí? De todas formas, hoy vamos a juntos repasar conceptos, como les decía, importantes que tenemos que tener en cuenta, plazos sobre todo. Ahora próximamente tenemos un plazo que es el 14 de octubre para tener en cuenta cuáles son los beneficios que rigen hasta ese momento, ¿sí? Y también, como les decía, cerrar la reunión con casos prácticos de deuda de distinto tipo. Vamos a aclarar temas de deuda de monotributo, de IVA, de seguridad social, de autónomos, bueno, distintos casos que les preparé para que juntos podamos analizarlos, ¿sí? Si quedara alguna duda, pueden escribirme al mail consultas@yrcontadora.com. Si llegara a ser alguna cuestión urgente, les pido si me lo indican en asunto, ¿sí? Es una fecha un poco compleja. Hoy, por suerte, salió una prórroga de la primera etapa del blanqueo, que fue publicada por el Ministerio de Economía ayer por la tarde, pero bueno, es una época que creo que todos estamos transitando de muchos vencimientos. Trato de responder todo lo que puedo y cuanto antes me es posible, así que cualquier cuestión que ustedes consideren urgente o que necesitan respuesta antes, me lo pueden indicar en asunto, ¿sí? Y también agrego que con el material les voy a mandar un PDF, ¿sí? Es un solo PDF que adentro resume un montón de distintos archivos que se descargan de AFIP, pero no los podemos bajar en forma unificada, que son respuestas a consultas que fue agregando el organismo con el transcurso del tiempo, que si ustedes entran a la página van a ver que son un montón y hay que una por una hacer clic para poder descargar el caso que responde a AFIP. Bueno, yo lo tengo todo unificado en un PDF y quizás sean dudas que ustedes me planteen hoy en el chat, que por ahí nos lleguemos a ver, también van a ir en ese archivo, ¿sí? Así que voy a tratar de mandarles todo el material posible sobre el tema, ¿sí? Más allá de lo que veamos hoy, ¿sí? Bueno, comencemos a repasar conceptos importantes que tienen que ver primero con qué obligaciones son las que podemos incluir en la moratoria, ¿sí? En primer lugar, tener en cuenta que se trata de obligaciones vencidas al 31 de marzo, ¿sí? Incluyendo también aquellos planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado o no la caducidad a esa fecha, ¿sí? Ahora vamos a hacer alguna aclaración con respecto a lo que es refinanciación de planes y, y demás. Otro punto importante, ¿qué obligaciones contempla la normativa que podemos incluir? También les voy a enviar la normativa con el material para que lo tengan en sus archivos. Obligaciones que estén en curso de discusión administrativa, causas también ante el Tribunal Fiscal de la Nación o en que sean contenciosos administrativas también, ¿sí? Siempre que el contribuyente se allana o desista incondicionalmente por las obligaciones regularizadas. Esto implica renunciar a toda acción y derecho, ¿sí? Incluyendo el de repetición. También aquellas por las cuales hubiera prescripto las facultades de AFIP para determinarlas y exigirlas, y sobre las cuales se hubiera formulado
denuncia penal. ¿Qué otras obligaciones podemos incluir? Las que tienen que ver con el aporte solidario y extraordinario. Siempre tengan en cuenta el plazo, ¿sí? El plazo que remarcamos, 31 de marzo. Por eso van a ver cuando analicemos los casos prácticos que hay algunas obligaciones que producto de prórrogas que estableció previamente AFIP, de autónomos, de monotributo, que si bien el periodo originalmente vencía antes de esta fecha, producto de la prórroga no lo podemos regularizar en la moratoria, ¿sí? También obligaciones de agentes de retención, percepción que hubieran omitido retener o percibir, ¿sí? O el importe que, habiéndolo retenido o percibido, no lo hubieran ingresado. En los dos casos también está contemplado la inclusión en moratoria, ¿sí? Y en líneas generales, la normativa aclara que toda obligación que no esté expresamente excluida, ahora vamos a ver cuáles son aquellos conceptos que no podemos incluir en moratoria, está permitido el ingreso, la regularización. Multas por infracciones del Código Aduanero que no se determinen en función de los tributos de importación o exportación, excepto lo que es la infracción de contrabando menor. Ahora, cuando hablamos de obligaciones excluidas, que en general siempre que analizamos planes de pago, como analizamos el plan permanente con ustedes cuando fue publicado, que tuvimos una reunión también con casos prácticos, tengan en cuenta que no podemos incluir cuotas destinadas a RT, aportes, contribuciones que van a obra social no se puede. En un caso práctico de hoy les voy a mostrar aportes y contribuciones de seguridad social, 301, 351 del formulario 931 que los podemos incluir dentro de la moratoria, aportes, contribuciones con destino a seguridad social cuando se trate de casas particulares, tampoco está permitido. Cotizaciones de monotributistas, hay un caso práctico que vamos a ver juntos donde les voy a mostrar un contribuyente que tuvo algunos periodos que abonaba la cuota completa, la mayor parte no, pero bueno, vamos a observar que si hacemos moratoria, en un caso que abona solo el componente impositivo, es conveniente porque podemos incluir todo con la condonación, pero aquellas cuotas que tengan obra social y jubilación, tengan en cuenta que pueden hacerlo por el plan permanente, ¿sí? De la RG 5321 que sigue vigente y permite poner la cuota completa del monotributo, ¿sí? Cuotas correspondientes al seguro de vida obligatorio tampoco lo podemos incluir, aportes, contribuciones que van al RENATEA, RENATRE tampoco, tributos, multas que sea como consecuencia de infracciones al código aduanero, obligaciones en planes de pago caducos, presentados siempre bajo este régimen de regularización, ¿no? De la moratoria, anticipos y pagos a cuenta, excepto los pagos a cuenta de ganancias, importe de anticipos vencidos al 31 de marzo 2024, intereses, resarcitorios, punitorios que tengan que ver con alguno de los conceptos que acabamos de mencionar recién, es decir, de los que están excluidos, ¿sí? En forma accesoria sigue lo principal, por lo cual tampoco podemos contemplarlo. Eso en cuanto a obligaciones, ¿sí? Dentro del Excel, en ese índice que yo les conté que van a recibir en el archivo, tienen separado por tema de la moratoria, sujetos, obligaciones exceptuadas, incluidas, todo detallado para cualquier duda, más allá de lo que estamos mostrando en las diapositivas, lo puedan consultar también rápidamente, ¿sí? Todo está vinculado en el Excel, las distintas hojas, casos prácticos, así que les va a facilitar también la resolución de cualquier duda y acuérdense que les hago llegar el PDF unificando un montón de consultas que AFIP publicó de manera separada y abriendo ese PDF también pueden ver rápidamente todas juntas las distintas aclaraciones que hizo el organismo, pero como les decía, sin poder descargarlo en un solo documento, ¿no? Bien, con respecto a sujetos excluidos para lo que es la adhesión a la moratoria, tenemos cuatro puntos primero para destacar que en general ustedes van a ver que en los distintos planes de pago siempre se aclaran obligaciones incluidas, excluidas, sujetos excluidos que suelen tener puntos en común. Por ejemplo, los declarados en estado de quiebra, ¿sí? Sin que se haya puesto la continuidad de la explotación, condenados con condena firme en segunda instancia, también por lo que es delitos en el Código Aduanero, delitos tributarios, ¿sí? Con anterioridad aclarado al 9 de julio de
24, ¿sí? También cuando son delitos que tienen conexión con incumplimiento de obligaciones tributarias, ¿sí? Con anterioridad también a la misma fecha. También están excluidos personas jurídicas en las cuales sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia hayan sido condenados con condena confirmada en segunda instancia, ¿sí? Y teniendo presente el mismo plazo, 9 de julio 24, que es cuando entró en vigencia el título de la ley 27743, ¿sí? Bueno, hasta ahí repasamos conceptos que es importante para arrancar a ver moratoria, tener presente. Y acá viene la parte por ahí con aplicación práctica para lo que es el asesoramiento de nuestros clientes y la liquidación de estos planes, ¿sí? Todos los cuadros que ven acá forman parte también de ese Excel que les preparé de consulta. Hay muchos aspectos más incluidos, pero bueno, algunos en esta hora que compartimos juntos los tomé dentro del material, así los vamos analizando. Tenemos por un lado el plan de facilidades de pago hasta 3 cuotas. Vamos a ir diferenciando las opciones. Cuando ingresamos a mis facilidades tenemos la opción de contado, la opción hasta 3 cuotas, más de 3 cuotas. Bueno, vamos a ver las distintas situaciones y después aplicado a los casos prácticos. Por ejemplo, hasta 3 cuotas tenemos, en primer lugar teníamos una condonación del 70%. Hay casos prácticos que les voy a contar ahora en un ratito, donde ustedes van a ver que yo hice el borrador para el cliente en el mes de julio. Vamos a ver cómo quedaba el beneficio en ese momento y cómo cambia si yo en vez de haber adherido a la moratoria en ese momento, lo hago ahora. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero primero, para tener en claro, la moratoria comenzaba con una condonación mayor que era del 70% de los intereses, ¿sí? Que teníamos el plazo hasta el 15 de agosto. Luego bajó al 60%, que es hasta el 14 de septiembre, y tenemos el beneficio del 50% hasta el 14 de octubre, que acá es uno de los datos que ya tenemos que tener presente para aquellos clientes que quieran adherir a la moratoria. Hasta 3 cuotas tienen el beneficio vigente del 50% de condonación hasta el 14 de octubre, ¿sí? Después tenemos la opción también para asesorar a nuestros clientes más de 3 cuotas, la adhesión a la moratoria, con una condonación tenemos 40%, ¿sí? Eligiendo siempre, acuérdense, más de 3 cuotas en las distintas opciones. Y tenemos según el tipo de contribuyente, que puede ser persona humana, micro y pequeña empresa, mediana o resto de contribuyentes. Ahora en un ratito vamos a leer una aclaración de AFIP con respecto a la caracterización que tiene cada uno de los contribuyentes. Y en función de eso vamos viendo también la cantidad de cuotas y lo que es el pago a cuenta, ¿sí? La diferencia entre las opciones. De todas maneras, cuando hacemos la liquidación práctica en el aplicativo, que generamos lo que es el borrador para hablar con el cliente antes de optar por alguna de las opciones que me permiten ese caso, sea contado o según la cantidad de cuotas el beneficio, vamos a poder visualizar todo esto que les comento acá directamente en el aplicativo. Pero bueno, como siempre digo, es importante conocer qué es lo que dice la normativa antes de hacer la carga completa dentro de lo que es el sistema, ¿sí? Siguiendo en línea con lo que decíamos recién, opción más de 3 cuotas, tenemos una condonación del 20% que tenemos desde el 15 de octubre hasta el 13 de diciembre. ¿Sí? Ven que acá los porcentajes van bajando y este es el último que rige hasta el 13 de diciembre, con la cantidad de cuotas, pago a cuenta según la caracterización que tenga el cliente. ¿Sí? La moratoria no es que el plazo final lo tenemos ahora el 14 de octubre, pero es importante saber las diferencias entre la condonación de intereses a los distintos porcentajes, ¿sí? Hay una aclaración de AFIP que va en línea con el artículo 6 de la resolución que lo reglamenta. ¿Qué ocurre si un cliente, si es una MIPYME, no tiene certificado? Recuerden que es importante hacer el trámite de registración como PYME, tener siempre todo actualizado para también no perder el beneficio a futuro y en particular con la moratoria. En caso contrario, ¿a qué se refiere? Que si nosotros no tramitamos en forma previa el certificado MIPYME, ¿sí? Lo que hace el sistema es encuadrarlo como
resto de contribuyentes, ¿sí? En caso de ser persona jurídica. Si es una persona humana, queda caracterizada como pequeño contribuyente. Acá habíamos visto en los cuadros anteriores, ¿sí? Donde yo les puse en la parte de contribuyente, personas humanas, micro, pequeñas empresas, medianas y resto, y fíjense cómo, por ejemplo, el pago a cuenta, ¿sí? En un plan que quiero hacer de más de 3 cuotas, es un 25% para el resto de contribuyentes, mientras que si tienen la caracterización como micro, pequeña empresa o mediana empresa, es un 15 o un 20. Y en el caso de personas físicas que están caracterizadas de esa manera, que no encuadran con el certificado MIPYME, es un 20%. Siempre hay una diferencia entre tener el certificado PYME tramitado, registrado en lo que es el padrón, en sistema registral, a si no lo hacemos. No es que no me va a permitir adherir, pero los beneficios siempre son distintos a si yo tengo la caracterización PYME en lo que es el padrón, ¿sí? Bien, avanzamos con otro punto importante que tiene que ver con la condonación de intereses, ¿sí? Si regularizamos en moratoria, podemos acceder a la condonación. La condonación va a tener un porcentaje que va a variar de acuerdo a todo lo que explicamos recién y también el plazo en el cual presentamos la adhesión a la moratoria. Pero también se aclara que cuando el capital, ¿sí?, hubiera sido cancelado al 31 de marzo, recuerden que la moratoria siempre hablamos de obligaciones que son a esa fecha, que pueden ser incluidas, pero también se aclara que si el capital hubiera sido cancelado a ese momento y con anterioridad al 9 de julio, que es cuando entra en vigencia la ley que establece la moratoria, la 27743, el beneficio de condonación va a alcanzar a los intereses que se calculan sobre los capitalizados, ¿sí? Siempre que hagamos la regularización en este régimen, ¿sí? Queda incluida en la condonación también, yo se los destaco acá dentro de toda la información que compartimos, los intereses que están en planes de pago relacionados con pagos a cuenta, anticipos que están cancelados antes del 31 de marzo, ¿sí? Y también cuando estos anticipos o pagos a cuenta dejaron de ser exigibles porque se presentaron las declaraciones juradas al 9 de julio, ¿sí? En ese caso también queda aplicado el beneficio. ¿Qué dice la normativa? Hay un artículo en particular que quiero recordar para que tengamos presente, que es el artículo 27, que refiere a condonación de intereses y los aplicativos, sistema de cuenta tributaria y cuenta corriente de monotributo y autónomos, ¿sí? ¿Qué ocurre en forma práctica con lo que es la condonación de intereses y multas? Entonces, lo que indica el artículo 27 es que este beneficio, ¿sí?, tanto de multas, sanciones, intereses, de capital que haya sido cancelado, de acuerdo a lo que comentamos, se va a registrar en forma automática. Tendremos que ir consultando los servicios hasta que se vayan actualizando en forma completa, tanto en lo que es sistema de cuentas tributarias como la cuenta corriente de monotributo y autónomo. Esto para tener presente, ¿sí?, que si no vemos automáticamente la condonación, puede haber casos que todavía no esté reflejado, tengámoslo de todas maneras en cuenta para no liquidar aquellos conceptos que después que quedan condonados por lo que indica la normativa. Y es para los dos servicios con clave fiscal, lo que es la cuenta tributaria y lo que es la cuenta corriente específica de monotributo y autónomos, ¿sí? Con respecto a las multas en particular, el beneficio de condonación de multas, sanciones por todo lo que tiene que ver con incumplimientos a obligaciones formales va a tener lugar, va a proceder siempre y cuando no estén firmes ni abonadas y se cumpla con el deber formal con anterioridad al 13 de diciembre. La liberación de multas, sanciones, lo que hace es proceder cuando se verifique alguna de estos requisitos que vemos acá, que se haya hecho el pago de la obligación al 31 de marzo, siempre que la sanción no esté firme ni cancelada esa fecha, ¿sí? Que se haya regularizado la obligación principal y los intereses no condonados mediante un pago al contado o plan, también en los términos de lo que es la moratoria, ¿sí?, en la medida que también la sanción no esté firme ni cancelada,
y que, por otro lado, tercera opción, que se haya regularizado la obligación y sus intereses mediante planes de pago vigentes con anterioridad a la moratoria, siempre resaltando que la sanción no esté firme ni cancelada a esa fecha, ¿sí? Bien, otro punto importante, cuando hablamos de adhesión a la moratoria, tenemos que tener en cuenta previamente a esto la declaración del CBU, donde se van a hacer los débitos de las cuotas según la cantidad, la opción elegida. Las declaraciones juradas, liquidaciones tienen que estar presentadas y siempre la adhesión al domicilio electrónico como requisito para poder avanzar con la presentación adhesión a la moratoria, ¿sí? Con respecto a la anulación, si ustedes hicieron una adhesión a un plan Mi Facilidades bajo lo que es esta ley, la moratoria, si hubiera algún error, pueden solicitar hasta el 9 de diciembre, siempre por el canal de presentaciones digitales, eligiendo la opción planes de pago, anulaciones, cancelaciones anticipadas y otras, y fundamentar el motivo por los cuales piden la anulación de la adhesión, ¿sí? Siempre recuerden el plazo y el canal de presentaciones digitales, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo y distintas preguntas y aclaraciones que hizo AFIP, pero como les decía al comienzo de la reunión, son muchas, así que para facilitar la consulta de ustedes van a recibir ese PDF con todas las aclaraciones en forma unificada. Acá hay una en particular que me parece destacar para repasar de todo la normativa completa, tanto la ley, el decreto, como la resolución de AFIP, en las distintas en distintas medidas que fueron haciendo aclaraciones. ¿Cuáles son los beneficios de adhesión a la moratoria? La adhesión permite que nuestro cliente tenga el levantamiento de la suspensión en el registro aduanero, que tenga el beneficio de reducción de contribuciones con destino al SIPA en el caso de establecimientos educativos de gestión privada. Se considera siempre regularizado el importe adeudado por la mera presentación, la adhesión a moratoria, la baja en la inscripción en el REPSAL, en el registro de empleadores con sanciones laborales. Este es un punto que yo siempre que puedo cuento en las distintas reuniones. Por ejemplo, he tenido casos de empresas que tienen legajo crediticio en entidades bancarias y cuando uno va a hacer la renovación de la carpeta, del descubierto, de la calificación crediticia, es uno de los puntos que el banco puede controlar en forma pública con el quit del contribuyente, la situación en el REPSAL, ¿sí? Me ha pasado que me han pedido los pagos de las distintas sanciones, notas aclaratorias con respecto al tema del REPSAL, así que ese es uno de los beneficios, por ejemplo, en el régimen de regularización. También la cancelación de obligaciones produce la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación, ¿sí? Ya hemos hablado del beneficio de condonación de intereses y multas, según los distintos plazos y características que tratamos previamente, y lo que es anulación, rechazo de adhesión al régimen, caducidad del plan, que ahora vamos a también repasar en qué casos ocurre, en todas esas situaciones va a generar como efecto a partir de la notificación que todos estos beneficios que estamos teniendo en cuenta, bueno, se den tengan la baja producto de la pérdida de adhesión a la moratoria, ¿sí? Eso siempre lo digo cuando hablamos juntos en diferentes reuniones sobre planes de pago. Cuando yo le envío a un cliente, primero le envío el borrador por escrito, las distintas opciones, me confirma, lo presentamos y junto con la presentación del plan le escribo y le detallo cuáles son las causales de caducidad, en este caso de la moratoria, para que, bueno, si bien lo converso y verbalmente lo transmito, son cuestiones que a mi parecer, a mi entender, es importante transmitir por escrito al cliente. Uno conoce a cada uno de sus clientes, hay casos que por ahí vemos que pueden tener más riesgo de una caducidad, entonces con mayor razón sería importante advertirlo, ¿no? Desde el primer momento. Igual que nos pasó con otros planes de pago, ¿se acuerdan que cambiaron las tasas de interés, que estaba la tasa, de repente teníamos planes adheridos de los clientes, que las cuotas se incrementaron muchísimo porque la tasa de interés se modificó y eso estaba previsto en la normativa? Bueno,
todas esas cuestiones que pueden el día de mañana generar una caída, una caducidad del plan o un incremento, por ejemplo, en la cuota por la tasa de interés que estaba previsto en la norma, es importante para mí transmitirlo desde el momento inicial, ¿sí? Con respecto al procedimiento para la adhesión, en ese aspecto se hace siempre de mis facilidades, igual que hacemos, por ejemplo, un plan permanente de la RG 5321. Bueno, de la misma manera, el CBU tiene que estar declarado previamente en el servicio de declaración de CBU, ¿sí? Afectado a mis facilidades. Cuando ingresemos al aplicativo, ahora en los casos prácticos vamos a ver, elegimos ley 27743 y según la obligación que queremos incluir, vamos a ver el tipo de plan que vamos a seleccionar, ¿sí? La normativa aclara que cuando haya 2 o más planes de un mismo contribuyente y se desee usar diferentes cuentas de una misma entidad bancaria, esa situación debe ser, digamos, acordada, aclarada para que los débitos se hagan en forma correcta, ¿sí? Hay casos que puede haber pago a cuenta, casos que no, que tienen que ver con las condiciones que mencionamos previamente. Si hay pago a cuenta, el plan va a quedar presentado una vez que impacta el pago del BEP, recibimos en el domicilio electrónico la constancia de adhesión a la moratoria. Si no tiene pago a cuenta, queda inmediatamente presentado para que podamos guardar el acuse de adhesión a la moratoria, pero de cualquier forma es algo bastante rápido. El cliente paga el BEP del anticipo y queda adherido a la moratoria, ¿sí? ¿Qué es lo que les comento acá? Las cuotas son mensuales, son consecutivas, el capital, el importe mínimo de cada cuota, 2.000 pesos, y todo lo que tiene que ver con el débito es las mismas características que otros planes, débito automático el 16 de cada mes, siempre posterior al mes de adhesión, segundo intento el 26, rehabilitación el día 12 del mes siguiente, ¿sí? Acá lo que les decía yo, este cuadro es el que tengo presente para informar a mis clientes cada vez que hago una adhesión a moratoria. Según el tipo de plan, la causal de caducidad, falta de pago, ahí tienen detalladas las distintas opciones, ¿sí? Según el tipo de plan. Esto también lo van a poder consultar rápidamente. Abren el Excel, hay un índice que indica caducidad, lo lleva directamente a esta información para que en pocos segundos lo puedan visualizar, pero bueno, siempre que hablamos de un plan de pago, cada resolución, sea moratoria o no, nos aclara cuáles son las causales de caducidad. Yo, por ejemplo, al margen de informarlo, cuando presento la moratoria, mensualmente hago el control de los planes que tienen mis clientes, si hay alguna cuota que me aparece impaga, en ese informe mensual que les mando por mail, con las declaraciones juradas, con las novedades, con toda información de interés que le quiero hacer llegar al cliente. Resalto también cuotas impagas, recuerdo las causales de caducidad y cuando están más cercanos a que tengan lugar, bueno, también obviamente lo hablo directamente con el cliente, pero bueno, esto para que lo tengan presente, ¿sí? Con respecto a refinanciación de planes vigentes, que también está contemplado en la normativa, está aclarado por AFIP, podemos refinanciar planes presentados hasta el 31 de marzo, inclusive para que tengan los beneficios de condonación de intereses que estaban incluidos en esos otros planes y que con la refinanciación podemos aplicar el beneficio, ¿sí? La falta de cancelación de cuotas va a generar caducidad de ese plan refinanciado cuando tenga la falta de ingreso de una cuota a los 60 días corridos de lo que es el vencimiento, ¿sí? Van a poder optar por cancelar al contado o hasta 3 cuotas hasta el 14 de octubre. Está la opción explícita refinanciación de planes cuando entramos al aplicativo y es dentro del artículo 17 de la resolución que reglamenta todo lo que refiere a moratoria 5.525, está permitida la refinanciación de planes, ¿sí? Vamos a continuar ahora, hicimos un repaso rápido de conceptos importantes, recuerden lo que comenté antes, dentro del Excel van a tener más aclaraciones, van a recibir dentro del material también respuestas de AFIP a distintas cuestiones sobre moratoria en un solo documento para que lo puedan ver
o buscar por palabra clave rápidamente y no tengan que descargar por ahí 30 consultas distintas en la página, ¿sí? Así que ahora vamos a ver cómo se aplica a la práctica todo lo que estuvimos viendo recién en distintos casos con diferentes obligaciones a regularizar. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un contribuyente, persona física que tiene deuda de IVA, ¿sí? Recuerden que antes de llegar a esta pantalla, que yo esta pantalla donde la estoy consultando en el aplicativo Mis Facilidades, en la opción de validación de deuda, ¿sí? Acá si fuera deuda judicial, recuerden como vimos en una reunión donde desarrollamos todo lo que es la parte de juicios, dónde consultar en forma pública boletas de deuda, dónde ver la fecha de demanda, cómo hago para enterarme rápidamente ese dato. Bueno, cuando es deuda judicial, ahí lo que tenemos que hacer en cualquier tipo de plan es editar la obligación arriba de la crucecita roja e indicar que es deuda judicial y el sistema nos va a permitir poner la fecha de demanda, ¿sí? Cualquier cosa, si alguien, bueno, no sé si no ha estado presente en esa reunión donde hablamos de todo lo que es deuda judicial, que yo les dije dónde podemos obtener información de quién es el abogado que tiene el juicio, cuál es la fecha de demanda, si bien podemos enviar una presentación digital a la agencia, pedir que la agencia nos pase el mail, el teléfono del abogado, consultar, incluso pedir la boleta de deuda, también ustedes pueden en internet poner consultas, causas, poder lo que es el Poder Judicial de la Nación, los va a llevar a un link directo donde pueden por palabra clave, por ejemplo, por la razón social de su cliente, consultar de manera pública cuáles son las causas, ¿sí? Y cuando entran a la causa, al expediente, van a ver que el expediente se inicia con la boleta de deuda para que la bajen en PDF y también está la fecha de demanda, ¿sí? Lo recuerdo rápidamente, pero bueno, si alguno necesitara reforzar por ahí más ese tema de deuda judicial y lo que conté en esa reunión que hicimos, ¿sí? En esa reunión mensual, cualquier cosa me escribe y le busco y le paso el material, ¿sí? Bien, como decíamos, acá estamos en la parte de validación de deuda, que es lo primero que hacemos en Mis Facilidades. El sistema por defecto nos muestra deuda que tiene nuestro cliente y yo voy a validar aquella deuda que por un lado confirmo que es correcta porque me puede aparecer deuda que el cliente pagó y no impactó todavía Mis Facilidades, ¿sí? Así que tengo que validar correctamente cada obligación que quiero incluir en la moratoria. En este caso están viendo que es deuda de IVA de distintos periodos. Recuerden que podemos incluir deuda vencida al 31 de marzo del 2024. Como ven acá los vencimientos son todos anteriores de estas posiciones de IVA a esa fecha, que es la fecha límite. Una vez que validamos, hacemos clic en confirmar y generar plan y el sistema nos dice, bueno, ¿qué tipo de plan queremos adherir? Vamos a desplegar dentro de ley 27743, según el tipo de deuda, que en este caso sería el plan 1332, deuda impositiva y previsional, vamos a ir a nuevo plan, vamos a elegir el CBU que automáticamente aparece cargado porque previamente lo informamos en el servicio de declaración de CBU y vamos a avanzar con el paso siguiente que es, si bien yo validé las obligaciones generales, para este tipo específico de plan de moratoria, vamos a volver también a seleccionar las obligaciones que acá me trae automáticamente porque las validé en el paso anterior. Las obligaciones de IVA, como ustedes ven, tenemos deuda de IVA de un cliente que desde noviembre de 2022 hasta enero 2024 me permite hacer la adhesión a la moratoria. Algunos vencimientos por ahí les llama la atención porque el cliente tenía lo que es el beneficio de prórroga y por eso tenemos ahí una obligación que vence el 20 de marzo, ¿sí? Una vez que seleccionamos todo, los intereses resarcitorios son calculados automáticamente por el sistema, como pueden ver en la parte inferior, en el recuadro blanco. Confirmamos estas posiciones de IVA y ya podemos avanzar a lo que es la forma de pago. Que acá voy a hacer una aclaración. Este caso práctico, como pueden ver la fecha en la parte superior derecha, dice 23 de julio. Este es un caso práctico que preparé para
para el cliente cuando hicimos la condonación de intereses al 70%, y que igualmente les voy a mostrar ahora si yo esta misma moratoria, si le pasé el borrador al cliente y el cliente no confirmó, no quiso hacer la adhesión y tenemos que retomar ahora este mismo caso, ¿cómo queda, cómo cambia la condonación? Para que sea bien clara la diferencia en el beneficio de quita de intereses, ¿sí? Entonces, acá estamos posicionados a la fecha 23 de julio del 24. En ese momento, según vimos anteriormente, la condonación de cuánto era, era del 70% para el pago contado o también para lo que es una a 3 cuotas, ¿sí? También les voy a explicar ahora de dónde sale la tasa de financiación, el 3.07, para que lo tengan claro, pero primero miremos lo que es el porcentaje de condonación, ¿sí? Contado y hasta 3 cuotas teníamos 70%, y si el cliente quería diferirlo en el tiempo, mayor cantidad de cuotas, teníamos un 40%. Acá está. En primer lugar, la deuda sin condonación son 895.000 pesos. Si el cliente opta por contado o también hasta tres cuotas, fíjense que el beneficio queda igual, 573.000 pesos, y ahí tenía un ahorro de 322.000 pesos, que es el beneficio neto sobre los intereses. Ahora, si hubiera elegido mayor cantidad de cuotas, en vez de un 70% en ese momento, era un 40%. Entonces, yo lo que hago acá es elegir la opción que me confirma el cliente, continúo con la liquidación de la moratoria y lo que hacemos es ver el detalle de las obligaciones incluidas, ¿sí? Y ahí es el beneficio que queda. Ahora, si yo este mismo detalle que les muestro, ¿sí? Fíjense acá arriba, dice 23 de julio del 24, ¿sí? Estas mismas posiciones de IVA, 23 de julio del 24, con fecha de hoy se los actualicé en el material, cómo cambiaría el escenario si ese cliente, repito, le mandé el borrador, hablé con él, no me confirmó, no podía, no quería hacer la adhesión todavía y ahora quiere retomar. ¿Cómo cambia? Fíjense, pago contado y hasta 3 cuotas tenemos ahora un 50% de condonación. Recuerden los plazos que hablamos, hasta el 14 de octubre con las opciones de financiación, ¿sí? Y si es de 4 cuotas a 84, en este caso la condonación pasa a ser un 40%. ¿Por qué? Porque hasta 3 cuotas tengo el 50%, ¿sí? Y si elijo más, ahí tengo 40% de condonación. Entonces, la deuda que tenía de 953.000 pesos, ¿sí? La diferencia obviamente son los intereses, tenemos intereses resarcitorios desde julio hasta ahora que si el cliente no pagó la obligación y yo quiero mostrarles a ustedes esta misma información de julio ahora, tenemos una deuda de 953.000 pesos que con el 50% bajaría 694.000, ¿sí? En cambio, si elige mayor cantidad de cuotas, bueno, un 10% menos de condonación de intereses, ¿sí? Acá les muestro, eligiendo una a 3 cuotas, ¿sí? La tasa del 3.07 microempresa, y en este caso no hay pago a cuenta porque justamente el cliente elige hasta 3 cuotas, ¿sí? Y en microempresa con la tasa de interés, que ahora en un ratito llego a la diapositiva para explicarles lo de la tasa de dónde surge. Si son de cuotas de 4.84, ¿sí? En ese caso ya hay pago a cuenta, el cliente tiene que hacer un pago por ver en el día para que quede presentado el plan, ¿sí? Fíjense la diferencia, y además la condonación es del 40% en lugar del 50%. Ahí tenemos la diferencia de acuerdo a la opción elegida. Acá les comparto información para que ustedes sepan cómo se aplica la tasa de interés, que ustedes la van a ver calculada automáticamente por mis facilidades acá arriba en la parte superior derecha. Ven que dice 3.07. Bueno, les quiero explicar de dónde surge el cálculo de esa tasa que muestra el aplicativo, que incluso con fecha de hoy mismo les agregué en el material lo que es la consulta. Tenemos tipo de contribuyente, tasa de interés, ¿sí? En este caso es una microempresa, ¿sí? Con certificado PYME que así lo acredita. La tasa de interés es el 90% de la tasa fijada por el Banco Nación
para operaciones de descuentos comerciales, la tasa de cartera general. En cambio, para personas humanas, sucesiones indivisas, ¿sí? 95% de la tasa, mediana empresa directamente es el 100%, o sea, la tasa sin ninguna reducción, y resto de los contribuyentes no solo que se toma el total de la tasa que les decía recién, sino que se multiplica por 1.3, ¿sí? O sea, tiene un incremento sobre esa tasa. Por eso es importante que quienes pueden tramitar el certificado PYME, que lo hagan. Acá tenemos la diferencia en la tasa de interés, ¿sí? Entonces, llevado a la práctica, tasa de descuentos comerciales, cartera general del Banco Nación, TNA, 41.02, es 3.41 mensual, ¿sí? Este cliente dijimos que es microempresa. ¿Qué dice la normativa? Es el 90% de esta tasa, hacemos 3.41 por 0.9 y nos da la tasa del 3.07, que es la que ustedes ven acá, llegan a ver en la diapositiva, 3.07, que es la tasa que muestra mis facilidades. Yo lo que quería era explicarles de dónde surge, ¿sí? La tasa del 3.07, no solo en la normativa, sino que mostrándoles acá el cálculo. Fíjense que si fuera otro tipo de contribuyente, por ejemplo, resto, que no califican las opciones precedentes, sería 1.3 veces esa tasa y en vez de un 3.07 es un 4.43, ¿sí? Ahí está la diferencia. También la normativa aclara que para cuotas con vencimiento hasta el mes de diciembre del 2025, la tasa de cartera general a considerar va a ser la vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio de cada trimestre calendario. Así que hay que tener presente, bueno, cómo va variando esa tasa. Para las cuotas que venzan desde enero 2026 en adelante, va a ser la que se considere al inicio de cada semestre calendario, ¿sí? Primero trimestre calendario y luego semestre calendario, pero siempre la normativa habla de, se toma esta tasa y según el tipo de contribuyente es si tomamos el 100% la tasa total, la tomamos con reducción o la tomamos con incremento, que es 1.3 veces, que es la situación más, digamos, más perjudicial, que es para el que está calificado como resto de contribuyentes. Por eso también les quise compartir la respuesta de la AFIP aclarando el tema del certificado PYME, de las personas jurídicas que no tengan el certificado, y lo mismo con las personas físicas que no califiquen como micro y pequeña empresa, ¿sí? Vamos a ver otro caso práctico, persona física con deuda de autónomos, como pueden ver acá, todos los periodos que tiene adeudados, el listado completo, siempre deuda vencida al 31 de marzo del 2024, ¿sí? Elegimos también el plan deuda impositiva y previsional, el 1332, seleccionamos el CBU, el procedimiento es el mismo. Luego vamos a ver calculados los intereses resarcitorios automáticamente por lo que es el sistema, ¿sí? Y avanzamos a lo que es la opción de pago. Acá tenemos una simulación que hice también el 23 de julio, ¿sí? Que en ese momento, fíjense, la condonación, como dijimos antes, era del 70%, del 40% según la cantidad de cuotas. En ese momento la condonación era de 43.000 pesos para el caso práctico que les muestro, que era una deuda sin condonación de intereses de 730.000 pesos, con el beneficio que daban 687 si elegía hasta 3 cuotas, y ahí daba una condonación de 43.000 pesos, ¿sí? Por ejemplo, eligiendo la opción 1 a 3 cuotas, avanzamos luego a detalle de obligaciones a regularizar, donde nos muestra cómo quedan incluidas las obligaciones con la quita de interés según la opción elegida. Y acá llegamos a que es microempresa, la tasa es el 3.07, una a 3 cuotas, no tiene pago a cuenta, ¿sí? Que lo del pago a cuenta es lo que vimos en los primeros cuadritos para los casos que aplicaba, ¿sí? Bien, acá el final del plan para hacer lo que es el envío cuando no hay pago a cuenta, recuerden que directamente avanzo al paso 7, puedo enviar el plan y guardar el acuse de presentación. No hay generación de BEP porque no aplica justamente el pago a cuenta. Ahora, vamos a ver para este caso, si yo entro con fecha de hoy a mis facilidades para
presentar esta moratoria en caso de que no la haya presentado en julio, vemos la diferencia también. Para esta deuda de autónomos, con donación baja el 50% y al 40% si es 4 cuotas o más. Y tenemos que una deuda actualizada de 818.000 pesos baja a 736.000, ¿sí? Un poquito de condonación menos de lo que es 100.000 pesos. Y siempre va a tener la diferencia eligiendo mayor cantidad de cuotas con donación menor, ¿sí? Acá vemos cómo quedaría el detalle para el cliente presentando 3 cuotas. Las cuotas, como dije antes, se aplican a la tasa del 3,07%, en este caso también es microempresa, y vamos a ver otro más que es una SRL que tiene deuda de aportes y contribuciones. Esto siempre como les comenté antes con el tema de la renovación de calificación y demás, los bancos siempre controlan que si el sistema les informa que el cliente tiene deuda de estos conceptos, bueno, es un obstáculo, un problema a resolver para poder avanzar con una calificación crediticia que permita dar un préstamo, un descubierto. Así que los clientes que tienen deuda que pueden regularizar en moratoria, es conveniente también por la condonación de intereses, además de poder destrabar una carpeta bancaria, una calificación crediticia que estamos gestionando con una entidad bancaria, ¿sí? Acá lo que pueden observar es deuda de diciembre de 2023, enero, febrero, de aportes, contribuciones de seguridad social, ¿sí? Con los distintos saldos. En este caso tenemos conjunto aportes y contribuciones. Ponemos continuar, elegimos el plan de deuda impositiva previsional, también seleccionamos primero el CBU y avanzamos al paso 2, que es carga de obligaciones, y vemos cómo queda el detalle de lo incluido en el plan. Ahí avanzamos a la forma de pago. Lo mismo que les decía antes, este es un plan que si yo lo hacía en julio de este año, la condonación que tenía era de un 70%, bajaba solo un 40% si el cliente lo hacía en cuotas. Ahora fíjense ustedes, con este caso práctico, la diferencia en la condonación, teníamos una deuda de 3.800.000 pesos, que con el beneficio de la ley baja a 2.585.000, ¿sí? Y una condonación que supera el millón de pesos, ¿sí? En números, obviamente, en este caso práctico, se puede visualizar mejor la condonación de los intereses que tenemos, ¿sí? En este caso, elegimos, por ejemplo, de 1 a 3 cuotas, ¿sí? Y el plan queda confeccionado de esta manera si lo hubiéramos presentado cuando arrancó la primera etapa, que era la condonación mayor que teníamos de intereses. Si no, aplican los porcentajes que vimos para la etapa que tenemos ahora actualmente. Recuerden los plazos del 14 de octubre, si bien la moratoria está vigente hasta diciembre, bueno, para tener un porcentaje, una condonación mayor, ¿sí? Después tienen también lo que es el 20% que vimos hasta el 13 de diciembre. En este otro caso práctico, aclaro una consulta muy frecuente que recibí por el tema de la deuda de monotributo. Hay casos con, por ejemplo, baja de oficio por falta de pago de 10 obligaciones consecutivas o más incluso, porque como siempre digo, por más que el cliente deba 10 cuotas consecutivas, a veces se agregan más y el sistema lo sigue dejando activo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Se acuerdan que la normativa cuando repasamos decía que excluía las cotizaciones del monotributo, lo que es jubilación, obra social? Entonces, si yo tengo un cliente que solo pagaba el componente impositivo 0,20, voy a poder poner la deuda completa en moratoria, vencida el 31 de marzo. Caso contrario, este es un caso mixto, donde tiene algunos poquitos periodos donde pagaba la cuota completa y después estuvo en relación de dependencia, por lo cual pagaba solo el componente impositivo. Entonces, si yo consulto la cuenta corriente de autónomos, como están viendo acá, con un capital de 26.000 pesos, intereses que superan al capital por el tiempo transcurrido de 61.000, la mayor parte de la deuda es solo del componente impositivo. Entonces, si yo quiero hacer la moratoria, valido la deuda como vimos en los casos anteriores, selecciono todas las obligaciones, ¿sí? Voy a confirmar, pero fíjense que en la parte superior, el recuadro verde, el capital me suma 19.000 pesos, no me toma todo el capital. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo
analizo la cuenta corriente de este cliente, fíjense que hay posiciones donde aportaba la cuota completa. Llegan a ver que dice componente 20, componente 21, componente 24, pero cuando yo ingreso a mis facilidades, ¿sí? Acá lo amplío para que se vea mejor un ejemplo. Miren con el periodo abril 2020. 168,97 es el importe del componente impositivo. El sistema no incluye, como pueden ver acá, ven en la cuenta corriente abril 2020, el componente 21 son 745 pesos, el componente 24, 1041,22, pero la moratoria me trae solo los 168,97, que es el componente impositivo, por lo que explicaba antes. En la moratoria podemos regularizar el componente impositivo de la cuota del monotributo. ¿Lo vamos a poder incluir? Sí, lo que pasa es que nos va a quedar fuera las cotizaciones, como dice la normativa, de la moratoria. Y esa es la diferencia cuando yo controlo y me fijo el capital que me trae la moratoria, 19.553,43, como ven acá arriba, con la cuenta corriente eran 26.700, más todos los intereses que se generan, la diferencia son los periodos que tienen componente jubilación o obra social que la moratoria no lo trae. En un cliente que tiene toda la deuda pura de la cuota completa con los tres componentes, tienen también la opción del plan permanente del RG 5321, es decir, sin condonación de intereses, pero pudiendo incluir la deuda completa de la cuota y de los distintos periodos que tenga el cliente, ¿sí? Así que bueno, ahí llegamos a la última diapositiva. Justo son las 4 en punto, más o menos es el plazo el tiempo que preparé el material para compartir con ustedes. Hay muchas más aclaraciones, consultas de tipos de planes, cantidades de planes, situaciones particulares de casos de judicial, fiscalización, que como les decía al principio, para los que se sumaron después hago esta aclaración. Con el material van a recibir todo lo que les mostré en estas diapositivas, un Excel que preparé con un índice que lleva a todos los conceptos que tienen que saber de moratoria y también dentro del Excel casos prácticos reales con las pantallas del paso a paso que yo hice los planes, ¿sí? Todo dentro del mismo Excel, como habitualmente les preparo para los distintos planes que saca FIP. También van a recibir un PDF con, en un solo archivo, todas las consultas que fue respondiendo el organismo sobre moratoria, que, repito, si uno va a la página oficial y quiere descargarlas, es una por una que tenés que consultar por separado, son un montón, así que en un PDF lo abren y por ahí con una búsqueda, alguna palabra clave, puedan rápidamente responder alguna inquietud que también quizá me querían transmitir en la reunión de hoy y por ahí no llegamos a verlo. Algunas preguntitas acá vi que me habían preguntado por el tema de la deuda judicial, lo respondí mientras explicaba. Los intereses resarcitorios, como acá pregunta en el chat Mariel, recuerden que los carga automáticamente a FIP, los intereses, como así también la condonación que se hace al final, ¿sí? Así que tengan en cuenta todas esas cuestiones. El tema de la prescripción que acá me preguntan, ¿sí? Siempre que hablamos de prescripción, recuerden que AFIP no va a eliminar la deuda que está en la cuenta, digamos, la deuda, cuando hablamos de prescripción, ¿qué es lo que prescribe? La acción del fisco para ejecutar la deuda. Por ese motivo es que nosotros podemos, hay deuda que en la cuenta corriente sigue apareciendo, más allá de los beneficios de condonación que yo les comenté al principio. ¿Se acuerdan que hablamos también de lo que es el artículo 27, que hablaba de la condonación en los sistemas? Bueno, siempre que hablamos de prescripción, la deuda subsiste como natural, lo que prescribe es la acción del fisco para ejecutarla. Entonces, al igual que pasa cuando pedimos la devolución de percepciones, por ese motivo es que cuando un trámite como la devolución de percepciones queda pendiente porque el cliente tiene deuda, si esa deuda está prescrita, yo tengo que mandar una presentación digital explicando, adjuntando las constancias de que la deuda que me reclaman está prescripta. La presentación digital se llama reclamo deuda prescripta RG 4815. Si yo no lo hago, el trámite queda paralizado, pendiente. Si pasa del plazo de notificación de 30 días, se archiva y directamente el cliente no continúa con
el trámite de devolución. Lo que quiero decir a la pregunta de Emilio es, si hay deuda prescripta, según sea impositiva, seguridad social, en prescripción hay muchos aspectos que tener en cuenta, hay que ver si se iniciaron, si hay alguna causal de suspensión, de interrupción de la prescripción, es decir, cada caso hay que analizarlo en forma particular para ver si está prescrito o no y cuáles son los plazos que aplica, siempre hacer esa revisión para tenerlo en cuenta en cuanto a qué deuda vamos a poner en la moratoria, ¿sí? Que no sea deuda que se encuentre prescrita, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hice algunas aclaraciones, pero bueno, el material acá, como les aclara Cande en el chat, que recién les puso un mensajito, siempre lo reciben, siempre en todas las reuniones, el día martes, por mail a través del newsletter, ¿sí? Cualquier cuestión urgente, duda que pueda ayudar, el correo es consultas@yrcontadora.com. Por redes trato de ayudar todo lo que puedo, pero bueno, como dije al principio, son fechas quizá a veces complicadas, con vencimiento, trato de canalizar todo lo que puedo a través del mail, ¿sí? Así que bueno, un gusto compartir esta reunión con ustedes, al igual que todos los espacios que compartimos, y espero que les haya sido útil la información que vimos. Así que bueno, los espero en otra reunión para seguir tratando temas de actualidad, con enfoque práctico, con casos reales, como siempre trato de prepararles desde hace tiempo en estas capacitaciones. Bueno, muchas gracias, Cande, del otro lado, que siempre me acompaña, y bueno, nos encontramos en una próxima reunión. Saludos a todos, gracias.